Vamos con materia económica. La inflación en nuestro país sigue desbordada, así lo dio a conocer esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas, que informó que el IPC de mayo escaló un 1,2%. Por otra parte, también le contamos, el Banco Central en su informe de política monetaria mejoró su pronóstico del PIB para este año, pero ve ya una recesión el próximo y también aumentando lo que es su mirada de la inflación. Vamos a estar hablando de este contexto, las noticias, los datos con el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián, Alejandro Weber. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Nicolás. A ver, no tenemos todo el tiempo del mundo para hablar de todos los datos que tengo en la cabeza, pero primero, vamos con la inflación, porque se da el dato de mayo, terminamos con 12 meses sobre el 11%, y esto también desde la mirada, por ejemplo, el día de ayer el Consejo del Banco Central nos sorprende en términos de que se sabía que iba a subir nuevamente la tasa de interés, pero la lleva a 9%, es altísimo. Y el dato inflacionario de hoy, en 12 meses, es el mayor en 28 años. Sí, la verdad, Nicolás, es que estamos viviendo una especie de tormenta perfecta. Y cuando uno piensa y le pregunta a las familias, bueno, ¿cuál es el principal dolor hoy día? Es la inflación, es el costo de vida, que en 12 meses acumula 11,5%. Pero la verdad es que las familias, que en nuestro país, recordemos que la mitad de los trabajadores gana 420.000 pesos o menos. El salario promedio de un trabajador en Chile es 635.000 pesos, sí, y el ingreso promedio de una familia es 1.135.000 pesos aproximadamente. Entonces, familias que, por ejemplo, tenían ingresos de 500.000 pesos nominales y no ha cambiado ese valor en los últimos 12 meses, hoy día en la práctica tienen 50.000 pesos menos para llegar a fin de mes. Y si vamos por productos, Nicolás, si ese también es el drama. Vimos lo que pasó con la parafina, ¿no? Que subió un 80% en 12 meses. Sí, que eso por lo menos ya se solucionó. Se pudo contener el litro de aceite. Se contuvo más que solucionó. Exactamente. El litro de aceite que pasó de 2.000 a 3.000 pesos, 50% más. El kilo de pan, un 23-25% más. Es decir, estamos con un problema que es serio y una inflación acumulada del 11,5% hay que poder enfrentarla. Ahora, algo que es súper importante, Nicolás, a mi juicio aquí hay dos preguntas que son centrales. Uno, ¿cuáles son las causas? Y dos, ¿qué podemos hacer? Respecto de las causas, lo hemos dicho acá, hay un factor que es global, ¿no? Corte en la cadena de suministros, la pandemia ha afectado a todo el mundo. Están todos los países viviendo más inflación. Pero en Chile tuvimos los retiros de los fondos de pensiones. Y los retiros explican entre 3 y 4 puntos de lo que tenemos hoy día. Es decir, sin los retiros de los fondos de pensiones tendríamos cerca de 7,5, 8 puntos. Ahora, Alejandro, me detengo un segundo ahí porque muchos se deben estar preguntando en la casa, bueno, pero los retiros ya terminaron. Esto ya fue el año pasado, por lo menos de principio de este año, ya estamos en mayo, junio. ¿Por qué esto se sigue afectando desde esa lógica de lo que pudieron ser los retiros de ahorros provisionales como un factor de esto? Así es, esa plata sigue disponible, Nicolás, y cuando nosotros vemos la plata que está guardada en cuentas corrientes, en cuentas vistas, el monto que tenemos hoy día es muy superior al que históricamente ha estado en las cuentas de las familias chilenas. Y el consumo no ha decrecido, es decir, las familias siguen consumiendo más de lo que típicamente se consume en nuestra economía. Recordemos que la inflación básicamente es una inyección, exceso de liquidez, aumenta la demanda, se consumen más productos, suben los precios y eso genera una escalada que es difícil de frenar. Ahora, ¿por qué es importante lo de los retiros, Nicolás? Porque tenemos que aprender de los errores del pasado para no volver a cometerlos. Entonces, cuando algunos impulsaban otros retiros acotados, medianos, pequeñitos, de otros sabores y colores, todos los retiros son malos. Por lo tanto, hay que cerrar esa puerta de frente. Pero también ha quedado de manifiesto, Nicolás, que el Banco Central, que es un consejo autónomo, que tiene que seguir cumpliendo ese rol y que lo ha hecho muy bien con la política monetaria, no es suficiente para enfrentar la inflación. Y por lo tanto, el Ejecutivo también tiene herramientas para poder enfrentar. Aquí está la política monetaria, entendiendo lo que puede hacer el Banco Central, y está la política fiscal. Así es. Y ahí entramos al punto que vas tú, ¿no? Así es. Entonces, la política monetaria básicamente es el control de la inflación y en la política fiscal es el balance entre los ingresos que tiene el Estado y los gastos, es decir, cuántos tributos cobra el Estado, que finalmente lo pagan las familias, lo pagan las pymes, lo pagan las empresas, y cómo gastamos. Por eso cuando se habla de una política, de un pacto fiscal, por ejemplo, bueno, la pregunta es, no estamos hablando solamente de tributos. Por de pronto, Nicolás, este es un pésimo momento para aumentar los impuestos. ¿Por qué? Porque lo que tenemos hoy día en el mercado es mucha incertidumbre. Incertidumbre por la convención, incertidumbre por una reforma tributaria cuyos bordes no conocemos y porque finalmente una reforma tributaria significa más recursos para el Estado para que el Estado gaste más. Y si el Estado gasta más, entonces sube también la inflación. Alejandro, tomo el tema de inflación, pero desde la mirada del informe de política monetaria que estábamos comentando aquí en Canal 24 Horas, se espera, según el Banco Central, que este año termine en torno a un 10%.
que uno diría, bueno, ya está sobre el 10%, está en 11,5%, pero el punto es bien relevante esto, que para el tercer trimestre se proyecta un 13% de inflación mirada hacia un año, 12 meses, digamos. Así es. O sea, esto va a seguir. Sí, ¿Cuándo podría de alguna manera haber un descanso en términos de los precios, si es que lo puede haber, digamos? sí. Es importante que las familias que nos están viendo hoy día, ¿no?, a lo largo de todo el país, podamos comprender que esta es una situación difícil, es una situación compleja. Y quienes dicen y llaman a la calma y dicen, mire, aquí todo va a estar bien, la verdad y lamentablemente, Nicolás, es que eso no es así, al menos en el corto plazo. Es decir, nosotros vamos a cerrar este año con un 10% de inflación durante este año, pero si uno mira en el largo plazo, fíjense que la UEF va a haber subido de enero del año pasado a diciembre de este año en 5.000 pesos. Vamos a pasar de 29.000 a 34.000 pesos. ¿Y qué significa eso en la práctica? Que los dividendos que ustedes pagan en sus casas para sus viviendas van a ser mucho más caros en la mensualidad. Y los salarios, lo que hemos conocido también, Nicolás, es que han subido nominalmente, y eso es así, en torno al 7,5% en los últimos 12 meses, pero como el costo de vida ha sido mayor, hoy día en la práctica los chilenos tienen menos recursos para poder llegar a fin. Yo no sé si esa alza de las remuneraciones se debe más bien al reajuste por IPC, ¿tiene algo que ver eso, no? Tiene bastante que ver con eso. Recordemos que hay un reajuste en los funcionarios públicos, Sí. que típicamente está en torno al IPC. De hecho, el año pasado fue cerca del 7%, un incremento muy significativo. Pero hay muchos salarios, Nicolás, que no aumentan por IPC. Es decir, hay familias que hoy día tienen exactamente los mismos ingresos nominales que hace O sea, 12 los que meses trabajan en atrás. un emprendimiento, por ejemplo. Por de pronto. Entonces la situación es súper difícil y la pregunta es qué podemos hacer hacia adelante. Y ahí, Nicolás, hay algunas, esto no son recetas, no existen las balas de plata, pero sí existe la responsabilidad. Y cada uno de nosotros, quienes estamos en las universidades, quienes están en el gobierno, los políticos, tienen algo que hacer al respecto. Primero, mantener a raya el presupuesto fiscal. No podemos pasarnos de los 82.000 millones de dólares. Y si tú me apuras hoy día, Nicolás, el gobierno debiera implementar ahora ya un plan de austeridad fiscal. ¿Qué significa eso? Gastar en lo que es importante, es decir, recursos para las familias, para los sectores más vulnerables, servicios de salud, en fin, pero contraer el gasto en todo lo que no es imprescindible. Viáticos, horas extraordinarias, todas esas cosas que se quedan en la burocracia y que no ayudan a Ahora, los hay un chilenos. plan de austeridad que se implementó en este gobierno. De hecho, los planes de austeridad llevamos como 4 años de gobierno en eso, ¿no? Sí, pero necesitamos algo más agresivo, Ok. Nicolás. Hoy día la situación es extraordinaria y requiere medidas extraordinarias. Segunda medida, rechazar cualquier tipo de retiro de los fondos de pensiones y ojo para quienes piden incremento del gasto fiscal para llegar con ayudas a las familias. Las ayudas tienen que llegar, pero tienen que llegar a quienes lo necesitan, es decir, las Focalizar. personas. Focalización. Esa palabra que fue demonizada en su momento porque todo tenía que ser universal, bueno, este es el momento de la focalización. Tenemos que llegar con ayuda, pero para los sectores más vulnerables y la clase media. Y luego, subsidios focalizados, por cierto, y además, Nicolás, si me permite, no avanzar en reformas tributarias. La pregunta es una reforma tributaria, ¿para qué? Si usted me dice, mire, los tributos adicionales son para subir la PGU y por lo tanto llegar con mayores recursos a nuestros adultos mayores, bueno, eso se puede discutir por sí. Ahora, Alejandro, pero primero convengamos de que hay que conocer la reforma tributaria. O sea, hay que tener el proyecto y efectivamente ver los impactos financieros y económicos, más que partir de la base de que una reforma tributaria per se es mala para la economía, digamos, ¿no? Lo que ocurre hoy día, Nicolás, es que tenemos demasiada incertidumbre, ¿no? Y la incertidumbre atenta contra el crecimiento. Entonces, si sumamos a este cóctel de incertidumbre lo que está pasando en la convención, que no sabemos lo que ocurrirá con el plebiscito de salida, si a eso agregamos una reforma cuyos bordes no conocemos y lo que se nos ha anticipado es que va a recaudar 5 puntos del PIB. Fíjate que la última Ahora, es buena reforma, noticia que se haya adelantado el ingreso, o sea, la presentación de la reforma tributaria para eliminar la certeza y esa incertidumbre, ¿no? Vamos a estar muy expectantes a lo que ocurra el 30 de junio, Sí. en que el gobierno ha señalado que va a ahí incorporar la reforma tributaria, pero la verdad, Nicolás, es que de buenas a primeras hoy día no es un momento para avanzar en eso. Otra cosa es si hablamos de un pacto fiscal. ¿Por qué? Porque pacto fiscal significa no solamente ver la parte de los ingresos, que son los tributos, sino también la parte del gasto y cómo eso se balancea para poder llegar con ayudas directas a la familia, pero ahorrar en todos aquellos elementos que no llegan directamente a los ciudadanos. Quiero ir a otro punto del IPOM, estábamos hablando de la inflación y tiene que ver mucho con el concepto y fenómeno de la estanflación. Sería bueno definirlo porque algunos dicen que ya estamos en eso, estanflación con un bajo crecimiento y una inflación muy alta. O sea, uno lo ve y estamos ahí, digamos. Pero
Hay un tema con respecto al informe de política monetaria porque habla de un 1,5, 2,25% de crecimiento para este año, lo sube con respecto al IPOM pasado, buena noticia. La mala noticia es que también aumenta la mirada negativa del próximo. De hecho, podría haber una recesión, un 1% de caída del PIB. ¿Cómo analizar esto? Sí, a ver, en simple, recordemos que siempre es razonable tener niveles acotados de inflación. De hecho, el Banco Central ha dicho, miren, nuestra meta es del 3%, entre un 2 y un 4%, y así se ha manejado Chile siempre. ¿Y por qué es bueno tener inflación? Porque significa que la economía crece, que suben los salarios, que hay dinamismo. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy día? Es un incremento muy significativo de la inflación. Estamos llegando al 11,5% y por el otro lado estamos creciendo poco. ¿Y qué significa eso? Que la torta no se agranda, por lo tanto es muy difícil también poder recaudar. Recordemos, Nicolás, también, algunos dicen que la mejor forma de recaudar es aumentar los impuestos. Fíjate que lo que muestra la experiencia en general es que la mejor forma de recaudar es crecer más, porque cuando yo crezco más, genero más empleo, hay más inversión, hay más dinamismo de la economía. Entonces esta combinación de poco crecimiento y alta inflación es un cóctel muy peligroso y que finalmente quienes terminan pagando el pato son las familias chilenas, no son los grandes empresarios, no son las personas que tienen más recursos, que en general siempre se las arreglan para poder enfrentar situaciones como esta. El problema lo vive la clase media, que en promedio tiene ingresos por 1.135.000 pesos en nuestro país. Ahora, y con otro aspecto de incertidumbre que desgraciadamente está presente, que es el del desempleo, porque ahora en términos de ocupación estamos con muy buenas cifras con respecto a años anteriores, por supuesto, pero siempre hay un dato que es rezagado ahí sobre la ocupación o desocupación, sobre el contexto económico actual. Muchos expertos dicen, a ver, desgraciadamente con todo esto que estamos comentando, inflación alta, bajo crecimiento, incertidumbre, el mercado laboral se va a resentir en los próximos meses. ¿Qué te parece? Sí, vamos a vivir una situación compleja seguramente a fin Es bueno para prevenir y prepararse ante eso. Sí, respecto del empleo, tenemos que cuidar la pega, eso es súper importante. Claro, pero cuidar la pega es obvio, eso es de siempre, digamos. Pero el tema es, aquí desde la mirada del gobierno, por ejemplo, desde el subsidio al trabajo, de impulsar lo que es evitar justamente el descontratar, digamos. ¿Cómo se puede hacer? Sí, hay un subsidio que ha funcionado muy bien, que es el IFE laboral, lo hemos conocido, ¿no? Y es contraintuitivo lo que se había hecho siempre, ¿no? Siempre lo que se hacía era entregar subsidios a personas desempleadas, ¿no? Lo que estamos haciendo lo que se hizo con el IFE laboral puede decir, mire, si usted encuentra un empleo formal, con contrato con cotización, el Estado se va a poner por sobre esa remuneración con una renta que llegaba hasta 250.000 pesos. Y eso permitió, Nicolás, recuperar cerca de 750.000 empleos de los 2 millones perdidos. Hoy día, la buena noticia en términos de empleo es que se han recuperado casi todos los empleos perdidos en la pandemia. De hecho, hoy día estamos con una tasa mayor de lo que teníamos antes de la pandemia. El problema es lo que viene hacia adelante. Y hacia adelante lo que tenemos que generar son incentivos para la inversión. ¿Por qué? Claro. Porque la inversión es la que permite generar empleo. Para las pymes, por ejemplo, subsidio a la contratación más allá, porque el IFE laboral, entendiendo, y hay que recordar, es un ingreso complementario que llega al trabajador, no llega a la empresa. Ahora, para mantener ese trabajo y esa pega, justamente la empresa, estoy pensando en una pyme, por ejemplo, necesita ayuda para poder mantenerse trabajador, ¿no? Exactamente. Que ese ya es otro subsidio. Eso ya es otro subsidio. El IFE laboral es un subsidio conocido a la oferta de empleo, es decir, al trabajador que se contrata. Y va muy bien dirigido y está muy bien focalizado. Tenemos que mantener eso. Y otra cosa son los subsidios que permiten a las empresas poder invertir en tecnología, por ejemplo. Claro. Se ha hablado, y esto es un tema que fue tocado en la cuenta pública, Nicolás, respecto de avanzar en productividad. Y eso es un llamado que es súper interesante, pero la verdad que es una meta difícil de cumplir. ¿Y por qué es difícil de cumplir? Cuando uno mira los mejores años de productividad en nuestro país, que fueron entre el año 2000 y el 2005, fue fundamentalmente gracias al impulso que generaron las concesiones. Y las concesiones son básicamente grandes proyectos de obras públicas, pero en una alianza público-privada. La clásica fórmula de la política contracíclica. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que hoy día no tenemos ningún proyecto de esa envergadura que permita avanzar en productividad. Y si queremos más productividad, tenemos que invertir en tecnología, tenemos que diversificar matriz productiva. Eso ocurre, por ejemplo, con generar incentivos a la inversión en hidrógeno verde, que tiene que ser una política de Estado, y tantos otros. Pero, por de pronto, no podemos dejar de lado a las pymes, que generan el 50% de los empleos en el país y que, además, Nicolás, ellos han visto incrementado en forma significativa también sus costos. Entonces, queremos mejores salarios y eso ocurre con el salario mínimo, pero como las pymes pagan esos salarios, la pregunta es cómo los ayudamos para poder seguir saliendo adelante y manteniendo esos empleos que necesitan las familias chilenas.
Alejandro, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Que esté muy bien. Gracias, Nicolás, por la invitación. Muy buenos días. Sí.